Buenas tardes a todos. Pacto Global, muchas gracias por la invitación a hablar de un tema que todos nos preguntaremos, que es género y cambio climático. Cambio climático, género, igual. Cuando me invitaron a hablar del tema, yo decía, bueno, y todos nos podemos preguntar, ¿y qué tiene que ver el género con el cambio climático? ¿Por qué le estamos metiendo como a todo el tema de género y a veces como nos abrumamos con el tema? Y bueno, desde la María Victoria, trabajando temas de equidad de género, de haber trabajado en una empresa donde generamos todo un modelo sostenible en las regiones de Colombia, que podíamos hablar desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia, cómo se conecta cambio climático y género. Y son dos aspectos que merecen mucha atención y mucho estudio. No podemos tomarlos a la ligera tanto. Tenemos que entender todo lo que impacte las consecuencias del cambio climático, pero también tenemos que entender todas las desigualdades en términos de género. Y cuando hablamos a veces de género, no solo estamos hablando de mujeres, sino estamos hablando de esas poblaciones más vulnerables que tenemos y generalmente pues son las mujeres. Y ahí empezamos a construir por qué atamos o conectamos los dos temas. Y al conectar los dos temas, lo primero son datos de impacto que podemos tener y que hemos visto cuando leemos varios documentos y información estadística que nos sacan, que cuando hay migración por cambios climáticos, sequías, inundaciones y demás, llegado a determinar que el 80% de esas migraciones son mujeres con sus hijos. Entonces ahí empieza un aspecto de quiénes son las poblaciones más impactadas dentro de esto. Entonces son poblaciones vulnerables, personas más vulnerables por no acceso a temas económicos, a un trabajo digno, a un tema social, cultural y político. Entonces, ahí es donde viene a conectarse todos estos temas. Pero adicionalmente, dentro de las definiciones para poder tomar estrategias políticas sobre el cambio climático, pues la participación de la mujer es mucho más baja. Llega a porcentajes menores del 20% en órganos decisorios, tanto en política como en política, como en temas de ministerios de medio ambiente o en los órganos de decisión de las mujeres. Pero por el otro lado, ¿dónde viene el impacto? En términos de tecnología, la participación, lo que llamamos en carreras STEM, la participación de la mujer es mucho más baja. Entonces, cómo viene ese aporte más bajo siendo la población impactada más importante cuando tenemos estos cambios. Y lo otro, estas poblaciones vulnerables, llamándome la pobreza, que nos da la falta de oportunidades en términos de empleo, en términos de tener un ingreso económico estable, de tener propiedad de la tierra. Cuando analizamos el tema de pobreza a nivel del mundo, el 70% de la pobreza lo vemos que está asignada a las mujeres. De ahí el mayor impacto, porque cuando tenemos eventos climáticos o impactos de eventos climáticos, la población más afectada son los más pobres, así como lo tenemos en África, en Asia, donde hay eventos donde existe o sea, los que generamos los impactos de cambios climáticos somos todos de manera igualitaria o mayor, los países desarrollados o demás, pero los países o que tienen o las poblaciones que tienen el mayor impacto por estos cambios climáticos son los países que tienen menores oportunidades o mayor subdesarrollo y dentro de eso la población de mujeres. Entonces, cuando generamos esas conciencias y empezamos a estudiar realmente y decir, oiga, sí, no solo es un título que quisiéramos nosotros hablar de cambio climático y género, sino realmente es algo que es real con estadísticas de impacto. Pero no solo termina ahí y es el tema de la falta de acceso de educación a las mujeres al sistema educativo. Más o menos 2/3 de las niñas que no van, 2/3 de los niños que no van a la escuela son niñas, por ejemplo. Entonces hay menos acceso a la educación,
por parte de género como tal, lo cual impacta al no tener educación, pues va impactando en lo que podemos hacer o podemos participar o podemos elevar las estrategias y tener conocimiento. Por otro lado, el 60% de la comida, proveeduría alimentaria de la familia está en cabeza de las mujeres. Y al estar en cabeza de las mujeres, pues son ellas las que más se afectan cuando no tenemos esa provisión alimentaria. Y además, vuelvo y repito, las mujeres no son propietarias de la tierra en manera general o en un porcentaje muy alto. Entonces tenemos altos niveles de pobreza, mayor impacto en términos de proveeduría alimentaria para las familias, menor acceso a la educación, de no estudiar, y, y viene el tema de no tener como las oportunidades. De hecho, las mujeres, por ejemplo, muchas veces son las que no saben nadar. Entonces, cuando tenemos un efecto de desastres por inundaciones y demás, son aquellas mujeres las que tienen mayor impacto. Por el otro lado, tenemos el tema del cuidado. Esta mujer que está al cuidado de los más discapacitados, sus abuelos, sus personas mayores o discapacitados, generalmente son las mujeres que están al cuidado. Y efectivamente, cuando tenemos algún evento, pues estas son las que están y dan por ese cuidador, o esa mujer cuidadora son la que se ve afectada. Entonces, por todos los medios que vamos y mirando los efectos que tienen los impactos o las afectaciones del cambio climático, llegamos a las mujeres. Por el otro lado tenemos el tema de abandono o, por decirlo, voy a ampliar un poco más el tema de la madre adolescente. El 44% de los embarazos que se presentan están en madres adolescentes. ¿Qué pasa con estas madres adolescentes que tienen estos embarazos? A veces son abandonadas por su familia, a veces son retiradas como tal o a su suerte por los que los rodean, y esta niña pues se tiene que dedicar a cuidar a su hijo, deja la educación y tiene menos acceso a posibilidades de tener un ingreso económico. Por supuesto, se vuelven mayor población vulnerable, sin acceso a bienes económicos, sin educación y con mayor afectación a posibles desastres por cambio climático. Podemos seguir dando miles de estadísticas, lo cual nos conectan de alguna manera con cómo van estos dos temas, climático y género. Pero lo primero que tenemos que tener es tener conciencia de que este tipo de relaciones se dan y que hay que hacer algo. Y hacer algo igual desde las ventajas que tiene el tema de género también. Y lo que vemos en las poblaciones, y lo veía yo en todas las poblaciones que trabajábamos, es que las mujeres llevan un liderazgo, un liderazgo casi no formal dentro de sus comunidades. Y este liderazgo no formal dentro de sus comunidades lo llevan a, a poder influir más dentro de las poblaciones en cada uno de los pueblos. Y a veces este rol de la mujer, que no es la nombrada o votada políticamente en representación de una población, sino que lleva un liderazgo. Muchas veces nosotros decimos las mujeres son las que mandan en la casa. Sí, pero realmente esa mujer lleva ese mando de una manera informal y lo representa también en los pueblos y las regiones. Entonces, vamos a estar hablando ahora de cómo mirar cómo vamos hacia las soluciones que vamos generando en términos de género, más que hablar de todos los impactos que creo que podemos tener muchísimas estadísticas como esas diferencias y esas vulnerabilidades. De hecho, yo creo que la frase que podemos poner aquí es que cómo podemos cuidar el medio ambiente cuando no cuidamos de nuestras poblaciones, de nuestros seres humanos o de nuestras mujeres. Y las mujeres, pues por muchas estadísticas, están más involucradas en violencias, en rezagos, en falta de educación, en todo lo que ya mencionó, como para no repetirlos. Entonces tenemos que sensibilizar a nuestras poblaciones, a sensibilizar a nuestros gobiernos de esta realidad. Y no es solo hablar de género por hablar de género y conectarlo con todo, es que esto es real. Son con estadísticas claras que vienen.
Y aquí cuando, por más de que hay muchos documentos hoy en día que nos hablan de género y cambio climático y cómo se interconectan, de hecho las políticas que generan los países, todo lo que se está generando de estrategias y demás, solo un 30% de toda esa documentación que podemos acceder conecta estas cosas, cambio climático, género, pobreza, todo esto va conectado y al no estarlo conectado, pues no nos hacemos conciencia por medio inclusive de las políticas públicas, aunque hay algunos avances en Colombia, por ejemplo, en tener esa como visualizar o serlo más visible en términos de mirar los impactos que tenemos en cada una de las partes que tratamos. Entonces, sensibilizar. Lo otro es una comunicación sencilla. No podemos hablar de cambio climático, no sé, usando términos muy complicados cuando esto es de los seres humanos del común. Esto no es solo de las personas que estudian muchísimos científicos, doctorados, que hablamos del cambio climático, es algo que nos impacta a todos. Cuando vemos estos efectos desde ese yo, desde esas personas, y no estamos señalando, de hecho, a organizaciones o a gobiernos y qué hacemos por el cambio climático y los pactos que hacemos, sino empezamos a ver que esto viene, el trabajo de los ODS no solo es para las empresas, sino el trabajo de los objetivos de desarrollo sostenible son también para las personas. Cómo nosotros podemos desde ese yo sostenible cuidar a los demás y hacer por los demás. En este caso nos estamos refiriendo al ODS 5 de equidad de género, que se convierte como central dentro de esto porque de alguna manera se impacta a los otros ODS y el ODS número 13, cambio climático. ¿Cómo conectamos esos dos ODS de alguna manera y trabajamos desde ese yo sostenible? En el ODS número 5 es mirar esa conciencia no solo desde las diferencias estadísticas que les estuve mostrando en términos de educación, participación de la mujer, podía mostrar más estadísticas sobre violencia intrafamiliar, sino también desde los sesgos inconscientes que creamos y la manera como nos comunicamos. Entonces, ahí viene esa realidad de yo que hablamos como de equidad de género, igual señalando políticas, señalando a los demás, pero ¿qué hacemos desde nosotros, desde nuestras casas, nuestros relacionados, lo más cercano, y cómo estamos actuando ante esas realidades de inequidad, educación, embarazo adolescente, sesgos inconscientes del lenguaje, y cómo esto genera todo un rezago y unas violencias y unas desigualdades, pobreza, falta de acceso a la educación, desigualdades económicas y demás, y pues nos vemos impactados en términos de cuidar el medio ambiente y generar menos impactos, efectos de cambio climático. Pero por el otro lado, la mujer lleva un rol preponderante en la familia, en términos inclusive está demostrado que la mujer son las que tienen la decisión de compra de bienes dentro de las familias, de compra el mercado, lo que compramos y lo que cocinamos. Y a veces empecemos por el tema de proveer esa alimentación para la familia y como en muchas poblaciones pues no hay esa forma de cocina limpia que podemos tener, sino todavía tenemos que conseguir cocinan muchas mujeres con biomasa y están mucho tiempo enfrentadas a conseguir esa forma de conseguir esa biomasa para poder cocinar, para poder tener la alimentación de sus hijos y toda su familia. Pero por el otro lado, esas realidades de estas poblaciones, donde la mujer es la que consigue la proveeduría para tener alimentación de su familia, de alguna manera, pero además también se afecta cuando no hay lo suficiente para toda la familia, esta mujer, la mamá, es la que le da la alimentación a sus niños y prefiere sacrificar ella el no alimentarse. Entonces tenemos también temas de desnutrición. Vuelvo a repetir la frase, cuando hay estas desigualdades y esta falta de cuidado por el ser humano, de cuidado por nuestras mujeres, por nuestros niños, difícilmente podemos hablar de cuidado al medio ambiente o cómo lo podemos avanzar para no tener esos impactos de cambio climático. En términos de salud,
Entonces empieza nuevamente a ser la mujer la afectada cuando tiene la posibilidad de estar embarazada o su embarazo en términos tempranos, como es cuidada la mujer en términos de salud, vuelve y los efectos de falta de educación y de oportunidades económicas vienen la falta de oportunidad de tener una salud. Entonces, con toda esta sensibilización de datos, de esto debemos comunicar de manera sencilla, entender desde adentro que hay realidades y también buscar esas, revisar experiencias de otros países para aprender cómo estas mujeres en poblaciones donde son líderes informales pues han llevado la delantera en comités ambientales, en cuidado, en aportar, pero que esto no quede de manera informal como esa participación de la mujer en estos comités regionales, sino que realmente tengamos en cuenta en órganos de decisión y estrategia de definiciones para cuidar nuestro planeta y evitar los efectos del cambio climático, tener la participación no solo de las mujeres de género, sino la participación de todos, de los más afectados, cómo las personas que están afectadas pueden participar en esas estrategias, entender y aportar desde ahí, abrir esos órganos de participación con conciencia, porque no podemos estar definiendo en una minoría que tiene prioridades y que tiene ventajas sobre los efectos de la gran mayoría que tienen. Entonces yo creo que ahí hablar claramente de una escucha generosa y auténtica, de escuchar a todo el mundo y involucrar dentro de todas esas estrategias, dentro de estas participaciones, la participación de la mujer. Definitivamente hay que tomar acción desde las regiones, desde los países, desde las familias, de poder eh, analizar y decir, esto de los ODS no solo es del otro, sino como familia o como personas podemos contribuir a cada uno, cómo lo hacemos como familia, cómo cuidamos a nuestra familia, a nuestros relacionados, a nuestras mujeres, a nuestros niños, cuál es la participación de educación de ambos, cómo lo motivamos para hacer eso y cómo realmente estamos haciéndolo en casa para tener una mejor planeta, qué es lo que hacemos y no dejarlo como algo de indiferencias. Las mujeres son parte de esa solución por ese tejido social que, que genera en la región. Estas mujeres cuando se reúnen y generamos ese tejido social, yo lo trabajé mucho en la región del Casanare y generábamos un punto de encuentro comunitario donde las mujeres iban después de hacer sus labores, de cuidar a los niños, de dejar el almuerzo listo para cuando llegara su esposo que estaba trabajando, la mayoría oportunidades se daban hacia los hombres del trabajo, ellas podían salir en la tarde con sus hijos a poder hacer obras a través de obras manuales, de cosas que se le enseñan, pero poder hablar y generar ese tejido social de protección. De hecho, una de las características de la energía femenina que más lo vemos es el cuidado. O sea, nacemos como mujeres como con ese chip de cuidar, y esta es una energía femenina que no es solo característica de las mujeres, pero en su gran mayoría lo tenemos más desarrollado que los hombres, pero hay hombres también, por supuesto, muy cuidadores, pero esto, por eso vemos la mujer cuidando su hogar, cuidando a sus hijos, cuidando a sus abuelos, a sus viejitos, a la población, y generan, cuando se conectan las mujeres, generan ese tejido social para proteger, para generar ideas, para saber cómo con conocimiento, y ahí va el tema de educación. Cuando somos conscientes que existen estas conexiones de género, empezamos a conectar y a conectar desde la educación, desde la participación, de cómo llegamos a las poblaciones y tenemos a las mujeres participando, casi que exigimos que en los diferentes ambientes existen mujeres participando, educando, hablando en forma clara, bajando esa comunicación a temas clarísimos. Yo siempre digo que cuando vamos a comunicar algo, como que testémoslo o revisemos si nuestro hijo de 6 años lo entiende, y de esa manera poder comunicar con palabras muy sencillas, porque estamos hablando de algo que nos impacta a todos, a cada uno de nuestros seres de manera diferente. A veces decimos de cómo vamos qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, cómo lo vamos a dejar, pero mucho de lo que yo hablo y es qué hijos le vamos a dejar a ese mundo,
cómo desde la educación de nuestros hijos, desde la educación de estos ciudadanos que deben aportar en términos de técnicos, en términos de sociales, de valores, de principios y en términos de cuidado, que realmente estamos dejando a esos hijos que cuidan a los demás, a los que los rodean, a su familia y al planeta. Entonces, hay que aprovechar todo este tejido social que generan las mujeres a través de estos círculos regionales, aumentar la participación, aumentar el tema de educación y el empleo femenino. Tenerle mucho ojo al tema del embarazo adolescente es algo que se ha venido trabajando. Yo personalmente estoy en la junta directiva de la Fundación Juan Felipe Gómez, que hace un trabajo absolutamente excepcional, sobre todo en Medellín y Cartagena, de cómo en un modelo de desarrollo de 360 grados se actúa en 360 en esa persona, niña, adolescente, con su bebé, como sale adelante, sale en privabilidad, no queda embarazada por segunda vez y además como que se parte esa racha de que queda embarazada adolescente la abuela, la hija, la nieta y así. Entonces eso hay que pararlo y hay que trabajar definitivamente en ese desarrollo y ponerle mucha más atención a nuestra niña, adolescente y a ese embarazo que nos implica mucho impacto a nivel social, a nivel de gobiernos, en términos de salud y educación, tanto de la mamá como la hija. Entonces, un poco para concluir, creo que traté de sensibilizar sobre el tema. No es un tema sencillo, yo creo que hay que ser experto y hay que trabajar con delicadeza, tanto cambio climático, entender los impactos y demás. Creo que hemos hablado en todas las conferencias durante el día mucho sobre cambio climático, pero también tenemos que hablar de género, de vulnerabilidad, de participación, de educación, de cuidado de estas poblaciones vulnerables que generalmente su mayor participación son las mujeres por todo lo anterior que les hablé. Para mí algo cuando hablamos de sostenibilidad, yo creo que debemos hablar de cada uno de nosotros, cómo generamos desde desde ese yo sostenible, cuidado por los demás, cuidado por los seres humanos y por el medio ambiente. Imaginémonos un mundo donde cada uno, en vez de hacer daño, en vez de estar, por ejemplo, embarazando a un adolescente, en vez de estar maltratando, en vez de nos levantamos en un mundo donde cuidamos, donde realmente la palabra cuidado, care, se vuelve algo muy importante y estamos en nuestro medio y a nosotros mismos cuidándonos y aportándonos en la sostenibilidad, desde nuestras casas, desde lo que nos rodea, desde nuestras familias. Entonces, con esta charla espero haber sensibilizado el tema de cambio climático y género y solo darles como esto para seguir investigando, seguir leyendo y seguir aportando y siempre ser conscientes desde la sensibilidad de la participación de todas las poblaciones en todo lo que hacemos, en la política, en los eventos. Cuando yo a veces llego, que me invitan a conferencias o a paneles o a cualquier cosa que me inviten, yo desde esa conciencia y porque soy la única mujer que estoy aquí y dónde están más mujeres y cómo podemos celebrar la participación y cuando llego a los pueblos ver esa energía femenina de cómo ayudamos a los demás y transformamos vidas a través de esa energía femenina. Entonces los invito a seguir investigando, a seguir con conciencia, haciendo por los demás y cuidando a los demás y sobre todo a nuestras poblaciones más vulnerables y de esa manera estamos cuidando el cambio climático. Muchas gracias.